entonces dile al que está a tu lado. Y la presencia de Dios, pregúntale. Y la presencia de Dios, Éxodo 33:14. Y él dijo, Dios dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Oh, tremendo, gloria a Dios. Palabras sabias de Moisés, pero dice la Biblia, dice la palabra que Dios mismo le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Sabías tú que cuando la presencia de Dios va con alguien, la presencia de Dios produce descanso? La presencia de Dios produce paz. Acuérdate que nuestro Señor Jesucristo declaró, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz de Dios, la presencia de Dios trae paz. Cuando la presencia de Dios está con alguien, el mal se va, los malestares físicos desaparecen, las enfermedades se van ante la presencia de Dios. Por eso es importante que la presencia de Dios acompañe a las personas. Así es que, y aún así Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Sabes tú que hoy en la actualidad hay personas que hacen tantas cosas sin la presencia de Dios, sin contar con Dios? Corren de aquí para allá, que voy a hacer este evento, que voy a hacer esto, quiero hacer aquello, quiero hacer esto más, sin contar con Dios, sin poner el proyecto que tienen, comentárselo a Dios, ponerlo en las manos de Dios, esperar que sea Dios el que les guíe. O sea, y cuando tú no haces eso, cuando tú no consultas con Dios, si tú haces algo, la mayoría de las veces lo vas a hacer en tu propia carne y Dios no va a estar contigo, porque la presencia de Dios no va a ir donde Él no esté de acuerdo. Así es que Moisés le dijo, ¿y en qué se conocerá que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que andes con nosotros. En que andes con nosotros, en eso se conocerá que tú estás con nosotros. Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Sabías tú que los hombres de Dios se conocen? Las personas que le pertenecen a Dios se conocen porque están apartados. Apartados para Dios significa separados, significa exclusivos de Dios, exclusivos, apartados. Dios es un Dios celoso. Dice la palabra que Dios demanda de nosotros que le amemos con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo. Apartados, exclusivos para Dios. Pero hay tantas personas que no se han apartado del mundo, no se han apartado de la carnalidad, no se han apartado de los pecados. Y están como los hijos de Elí. La palabra de Dios nos enseña acerca de los hijos de Elí. Dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y que no tenían conocimiento de Dios. La palabra de Dios también nos enseña que Dios había hablado con Elí. Y Elí era viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con Israel y que se acostaban con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Hoy en la actualidad hay tanta gente viviendo en pecado, personas fornicando, adulterando. Esos hombres, los hijos de Elí, que eran encargados de mantener la presencia de Dios, eran los sacerdotes. Como hoy en la actualidad, tú y yo, dice la Biblia, que somos real sacerdocio, pueblo apartado por Dios,
separados para Dios. Pero hoy, tú que estás oyendo muchas veces, que crees que tienes la presencia de Dios y no te has apartado del mundo, no te has apartado, no te has guardado para Dios. La Biblia dice que llegado un momento el pueblo filisteo peleó contra el pueblo de Israel y se levantaron los filisteos y todo el pueblo de hebreo mandaron traer el arca del pacto al lugar de la batalla, porque decían, si traemos el arca del pacto, allí está la presencia, donde se manifiesta la presencia de Dios, entonces seremos vencedores. Y mandaron traer el arca del pacto, y ¿sabes qué pasó? Murieron 30,000, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finees, murieron porque la presencia de Dios ya no estaba con ellos. Hoy en la actualidad, déjame decirte, en muchos lugares ya no está la presencia de Dios. La presencia de Dios ya no está contigo, porque no te has apartado para Dios, porque desconoces de Dios, como los hijos de Elí. Dice la Biblia que eran hombres impíos, que no conocían a Dios. Cuando tú andas en el pecado, cuando tú andas haciendo tantas cosas lejos de Dios, tú no conoces a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde está la presencia de Dios? Si cuando te levantas en la mañana ni siquiera consultas con el Señor, ni siquiera te postras de rodillas buscando su rostro, pidiendo su dirección. ¿Dónde está la presencia? La presencia de Dios se ha ido. La presencia de Dios ya no está con muchos. Porque Dios me dijo un día que andaba por Oaxaca, cuando llegué a predicar a un lugar, dijo, mi pueblo me ha dejado. Y cuando tú dejas a Dios, Dios te deja a ti. Porque cuando tú contristas al Espíritu Santo, cuando tú contristas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo da la vuelta y se marcha. Hoy en la actualidad Dios está buscando un pueblo para Él, apartados para Él, lejos del pecado, lejos de la mundanalidad. Hoy en la actualidad la juventud, aún en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, muchos no se han apartado para Dios. Se termina el culto y después de haber estado cantando y danzando, le dicen a la jovencita, vente para acá al oscurito. No hay temor de Dios. La presencia de Dios en muchos ya no está. Viven engañados. Viven en un engaño total, sin la presencia de Dios. Así es que buscar la presencia, buscar y anhelar la presencia de Dios. Cuida la presencia, lo que Dios te ha dado. Dios es un Dios que perdona y Él quiere estar y aquí, morar en ti. Templo del Espíritu Santo eres tú, donde Él quiere estar, donde Él quiere morar. Así es que todavía queda tiempo. Todavía queda tiempo.